Bueno, pues, bona tarda a tothom, bon dissabte, benvinguts en aquesta nova conferència que farem una vegada més en aquest local. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer la conferencia como siempre en castellano, porque esto pues va a ser escuchado también por gentes de fuera, de otros países. Bueno, hoy desde luego el tema es un tema importante, interesante, que creo que cualquiera pues puede sentirse atraído hacia él por todo lo que hemos pues ido viendo a través de tantas cosas en este mundo, ¿no? Todo el tema extraterrestre. Un tema pues que tenemos normalmente una idea de lo que es, de lo que puede ser, pero que desde luego cuando uno va indagando en todo este tema pues se lleva sorpresas, ¿no? Como tantas cosas. Lo vamos a relacionar además con un tema que hablamos la semana pasada, que fue el tema de la Virgen María, de esta supuesta Virgen María que se aparece al mundo dando mensajes y que tendrá un papel relevante al fin de los tiempos. Bueno, pues vamos a presentar esta conferencia, por tanto, con todos estos temas. Esperamos que sea de vuestro interés. Así que bienvenidos a todos y esperemos que os guste. Buenas tardes a todos. El tema que hoy vamos a tener va a tener continuación, no va a ser el último sobre esta temática, pero eso sí, este tema va a enlazar, como decía nuestro compañero Luis, con los temas anteriores. Y cuando digo con los temas anteriores es porque en esta ocasión, en esta conferencia, va a enlazar con los de la Virgen, pero veremos que más adelante enlazará también con otros conceptos. El título para hoy es Los alienígenas y el Mesías. Sobre el Mesías vamos a hablar muy poco hoy, ya lo haremos con más detenimiento, pero hoy vamos a ir relacionando conceptos. Precisamente empezamos enlazando con la conferencia anterior con un vídeo en una entrevista que se le hizo al señor Jaime Maussan. Ya sabéis, es presentador de un programa muy conocido en Latinoamérica, creo, no recuerdo cómo se llama, algo de un milenio, no sé si es tercer milenio, no sé, algo así. Pero es un señor que siempre se ha dedicado durante muchos años de su vida a todo el tema que tiene que ver con cuestión del fenómeno ovni. ¿Sabéis? Parte de lo que dice en esta entrevista, ya lo presenté hace años en los temas de puertas dimensionales que podéis ver en nuestra web, pero aquí le hacen una entrevista donde durante unos 7 minutos, que es lo que os vamos a mostrar aquí, vais a ver qué declaraciones hace precisamente del momento en que él fue a un lugar, en México. Fue al lugar donde hay el famoso sitio donde aparece un lienzo, que es el de la Virgen de Guadalupe, que no es exactamente un lienzo. Bien, vais a ver qué declaraciones hace del momento en que él estuvo allí. Estad atentos porque ya hemos visto algo sobre los muertos. Los muertos nada saben, los muertos no se aparecen, la Virgen María no ha resucitado ni está en el cielo, está esperando el momento en la tumba, descansando sin enterarse de nada, como todo el resto de muertos, hasta la segunda venida de Jesús, que entonces sí resucitará, pero no antes. Pero estad atentos, porque él dice que la Virgen de Guadalupe le llega a hablar. Estad atentos a lo que comenta en el vídeo. Sí. Dices que te habló la Virgen un día también. Es cierto, y no lo niego, y sí me habló. Sí fue. O sea, ¿sentiste que te habló? No, aquí fue. Aquí me habló, y me habló enojada. ¿Enojada? Enojada. ¿Por qué? Bueno, cuenta esto, ya me voy. A ver, porque, ya. Ok. En el 91, en septiembre del 91, Schulenburg nos dio el permiso, después de pedírselo por un año, Miguel Ángel Collado y tu servidor, de que nos permitiera estar una noche en el camerino de la Virgen para poderla grabar en detalle y todo. Nos permitió. Entonces, nosotros estamos muy interesados en los ojos de la Virgen, porque en los ojos de la Virgen está reflejado Juan Diego, no solamente un español que se dice hace mucho tiempo, Juan Diego, la esclava negra, Fray Juan de Zumárraga, el intérprete, un montón de gente, una familia entera, todo se ve ahí, pero claro, no que es. Entonces llevamos un lente, lo pusimos de este tamaño, y teníamos un monitor de aquellos años, donde se fueron todos a tomar un café y a fumar cigarros.
Y yo me quedé solo con la Virgen porque ni fumaba ni tomaba café. Entonces empiezo a ver el ojo en el monitor. Y me di cuenta, y esto no queda grabado. Es algo muy chistoso, porque tú si lo ves en vivo, sí lo ves. Pero no luego se quieres graba. ver la cinta, no se graba eso. Se graba normal. Bueno, empecé a ver que cada pestaña tenía un diferente tamaño. Y dije, ay, o sea, ¿cómo la pintaron así? No, o sea, imposible. Y eso me llamó la atención. Empecé a recorrer el ojo. Me pareció ver algún tipo de movimiento. Y luego me metí al iris. Y como si fuera un pozo sin fondo, empecé a irme hacia abajo, hacia abajo. Y súbitamente una voz ligeramente enojada, muy potente, me dijo, resonó en la parte de atrás de mi cabeza, ¿qué quieres de mí? Nada más, no me dijo más. Y me asusté mucho, porque estaba como que lo hubiera despertado. No, estaba molesta. Estaba molesta. ¿Qué quieres de mí? ¿Y Digo, tú eres ay, creyente o eras creyente? ¿O Pues sí. después de ese evento? Después de ese evento, no me cabe duda, Adela, y no me importa lo que tú creas, lo que cree el otro, que ahí en esa imagen hay una presencia viva. Yo nomás te pido una cosa, explícame cómo ha subsistido un ayate por 500 años. A los 10 años se deshacen, a los 20 años ya no. Se han hecho muchos experimentos. Desde hace 300 años hicieron experimentos de ese tipo para demostrar que... Y no. O sea, ahí hay una presencia viva. Acuérdate de la historia. La Virgen le dice a Juan Diego, constrúyeme una morada. Entonces le construye la morada. La imagen convierte a los indígenas de manera instantánea. ¿Por qué? ¿Qué vieron ahí? ¿Qué identificaron? O sea, preferían dejarse matar que cambiar sus creencias. Sí. ¿Y ¿Por qué cambiaron súbitamente? Y luego, una cosa que a mí me impresiona mucho es que Manuel Capetillo, búscalo y pregúntale, fue a Medjugorje y le dijeron los niños videntes de Medjugorje, de la Virgen de Medjugorje, ¿a qué viene aquí? Ah, pues a conocer la historia, a conocerlos a ustedes, la Virgen. Dice, es que la Virgen nos dice que se aparece aquí, pero que vive en México. Entonces, todo cuadra. Le pide una morada, ya se le hace la morada, que va cambiando con los años hasta llegar ahora a la Basílica. Y gracias a eso, te puedo asegurar que la Virgen vive aquí y que ahí hay una presencia viva, sobrenatural, extraordinaria. No sé, es religioso el asunto, no sé. Pero Lo único así lo que sí sé eso. viviste tú. Y pasa otra cosa muy chistosa. A partir de ese día, sin que la gente sepa, constantemente me regalan imágenes de la Virgen de Guadalupe. Sin que la gente Constantemente. sepa esta historia. No, hasta hace poco le empecé a contar. O sea, porque luego dices, te van a decir que estás loco. Pues de repente ya no me importa, ¿no? Pues De sí, todos ya modos. llevas De todos tantos modos, años ya. oyendo que De estás tantos, loco. o sea, no. Maussan. Pues ojalá que todo sea cierto. A mí me parecería fascinante, No, la es verdad. esto de la Virgen, le digo, jamás me pude imaginar algo así. Te imaginarías otra cosa si fuera tu imaginación, porque yo soy crítico. No me autosugestioné, no. Yo no me voy a imaginar una voz enojada que suene en mi cabeza. En esta parte de acá me acuerdo perfecto. ¿Por qué ahí? No sé. ¿Qué quieres de mí? Nada, ya me voy. Así, claro, yo ya de aquí Nada, ya salgo me voy. volando. Perdón. Andaba pasando por aquí y se me ocurrió ver nomás, pero... Ahorita me monto en uno de los platillos voladores. No me acuerdo si me salí, ¿eh? No me acuerdo si me salí. Dije, no, Oye, no ¿qué? se vaya a robar la ¿Qué es bronca. de Collado? Está en Guadalajara. Sigue trabajando para Sí. Televisa, como No, ya no está en Televisa, desafortunadamente, no sé qué pasó. Ya no está en Televisa, pero tiene sus programas, trabaja bien, lo quiero mucho. yo también Lo le quiero tengo mucho un cariño a Collado. tipazo, le mando un saludo. Y pues fue también jefe de información de 60 Minutos cuando yo ya pasé a hacer algo más. Y muy bien, un gran periodista, sin duda alguna. ¿Y México les gusta a los de los otros planetas de manera particular? Pues sí, hay mucha presencia aquí. Pregúntale a los pilotos. Ya hay hasta una asociación de pilotos para hablar de este tema, porque constantemente lo están viendo. O sea, esto va a cambiar. Ya la NASA, viste, todo el mundo dijo, ay, la NASA dijo que no hay ninguna evidencia de tecnología extraterrestre.
pero no leyeron lo demás que dice que es plausible, dijo la palabra, plausible que haya tecnología alienígena en nuestros cielos. ¿Qué quiere decir? No tengo la evidencia, pero sí pero posiblemente es real. Pues sí. Pues entonces, para mí, que eso lo haya dicho la NASA es muchísimo. Que es posible que haya tecnología alienígena en nuestro mundo. Léelo, ahí está, en el informe que dieron, léelo. Entonces, para mí están así de aceptarlo. Nada más todo el mundo está esperando a ver qué dice el otro, qué dice el otro. Entonces llega el loco de Maussan, presenta esto y ¿y ahora qué pasa si se demuestra que sí? Pues yo creo que les va a facilitar a muchos hablar. Yo quiero que se demuestre que sí, Maussan. Claro. Porque si no, imagínate toda tu carrera. Pues ahí te vino a pedir trabajo. ¡Hola! No. Pero... No sé cuántas cosas os han llamado la atención de esta entrevista, pero si recordamos todo lo que hemos presentado hasta ahora, en esta serie de conferencias, creo que hay bastantes cosas que serían para comentar. ¿Os habéis fijado cuando él dice que en esos tiempos, año 1991, lleva ese tipo de monitor con aumento, etcétera, etcétera, y ve dentro del ojo de esa imagen a unas cuantas personas? Lo ve ampliado con el aparato, pero lo filma y no aparece en la filmación. Extraño, ¿verdad? Bien, cuando uno sabe cómo funciona el tema de la hipnosis que utiliza el propio diablo, es muy fácil que estas cosas sucedan. No es la primera ocasión que hay cosas que se ven y en cambio no se registran en cámara. Bueno, actos diabólicos, eso sucede, sí. Pero a veces también sucede con las cosas espirituales del lado de Dios. También ha dicho que empieza a mirar y en la pupila ve como si fuera un agujero, un pozo negro que cada vez va cayendo más hacia abajo. Está quedando absorbido por algo, en definitiva. Y al final, ¿qué acontece? Una voz por detrás de la cabeza, que en un tono no muy simpático, ya veis lo que le llega a preguntar. ¿Por qué justo atrás en la cabeza? Glándula pineal. Una vez más, de los temas que hemos presentado hace tantos años, sigue mostrándose cómo las cosas empiezan a cuadrar. Pero fijaos también cómo todo esto lo está relacionando primero con ese santuario que está en Europa, en uno de los países del este, Medjugorje, y allí resulta que hay unos videntes. Esto ya seguiremos mostrando más cosas al respecto porque es sumamente interesante. Hay algo que no os he mostrado hoy porque es extenso, tiene que ver precisamente con ello. Y es impresionante porque esos videntes que aún están allí le dicen que la Virgen, en verdad, ¿dónde vive? En México. Y fijaos cómo automáticamente en la conversación se relaciona todo esto, Virgen, México, ovnis. Qué casualidad, ¿no? Bien, pues con todo esto en la cabeza, estad atentos a lo que iréis viendo hoy, porque empezaremos a ir mostrando cosas que os van a sorprender. Vamos a ver qué nos dice este artículo. Apareció el año 2007. Un estudio de la historia oculta de Fátima equipara las visiones al fenómeno de los ovnis. Dos investigadores portugueses, profesores de la Universidad Fernando Pessoa en Oporto, Joaquín Fernández y Fina Darmada, aseguraron hoy que las apariciones de Fátima en Portugal, que en ese año, cumplían 90 años, no son reductibles a la dimensión religiosa. Mirad qué nos dicen. En su último libro, El secreto de Fátima, la historia oculta de las misteriosas apariciones y la conspiración de los jesuitas, los escritores defienden la tesis de que la interpretación religiosa de las apariciones de Fátima fue producto de una situación político-social, de la manipulación de la Iglesia Católica y también de los límites que planteaba en ese momento la investigación científica. Fernández explicó que hasta el momento nunca se había revisado, por ejemplo, los presupuestos fenomenológicos de estas apariciones, que hacen que se puedan comparar con otras manifestaciones y experiencias extraordinarias no religiosas, como los ovnis o ETs. Y es que, según Fernández, hay muchas diferencias entre las descripciones originales de Lucía dos Santos entre 1917
y 1923, y sus memorias tardías de 1940, sobre todo en lo relacionado a la señora que descendía de los cielos. En el retrato original, que no se consagra en el santuario de Fátima, esa niña celeste de unos 12-14 años tenía entre sus manos una bola, que se ha transformado en la iconología mariana actual en el Inmaculado Corazón. Asimismo, señaló que en esas primeras descripciones hay también una cantidad enorme de referencias a objetos voladores en el lugar del contacto, efectos visuales y físicos como la presencia de filamentos blancos, cabellos de ángel, que son producciones típicas en muchos avistamientos de objetos voladores no identificados de nuestros días. Por todo ello, aseguró que estas apariciones se pueden comparar sin duda con otras manifestaciones y experiencias laicas extraordinarias. Manipulación de los confesores. Y es que según la tesis de Fernández, Lucía dos Santos fue influenciada por sus confesores jesuitas durante su reclusión en los conventos españoles de Tui y Pontevedra, donde la vidente pasó sus años de juventud. Ha habido manipulación de datos que son visibles en los documentos posteriores, correcciones oportunas, desviaciones y anulaciones de los primeros registros y observaciones de los videntes, ayudando a construir la tesis de que la entidad de las apariciones se identificaba con la Virgen María, insistió. Asimismo, explicó que es fácil entender a través de la lectura de los documentos que las primeras sugestiones sobre la identidad de la niña que descendía de los cielos se debería a los familiares de Lucía. Así nos parece claro que la influencia de la devoción mariana, muy perseguida por los confesores jesuitas, ayudara a construir toda una teología fatimista que no se puede soportar en el transcurso de las 6 apariciones, desde mayo a octubre de 1917, añadió. Recordad que estas apariciones, curiosamente, eran cada día 13. Ya sabéis, el número 13 con todo el significado que tiene. Un número que en verdad es totalmente divino, vendría a ser los 12 discípulos más Jesús, las 12 tribus de Israel más Jehová, pero que el diablo se apropió para él mismo, como si fuera el redentor de todo, el Salvador. Bien, pues aparte de esto, fijaos cómo aquí se van ligando conceptos. Estas tesis de estos dos señores, evidentemente la Iglesia Católica no lo ha apoyado, hay otros que dicen que sí, otros que no, como siempre, pero verdaderamente allí hay documentos, hay pruebas de que pasaron cosas realmente extrañas que se vieron a cerca, si no recuerdo mal, de unos 60 kilómetros de distancia, o sea que era algo aparatoso. Se habla del sol danzante, se movía en el cielo mientras todo esto acontecía. Pero fijaos que como también aquí aparece algo que muchas veces se ha comentado, y es que las primeras declaraciones de los 3 pastorcillos no iban en consonancia con lo que finalmente quedó registrado. De ahí que se hable cómo los jesuitas pudieron hacer todo este tipo de manipulación. Interesante, jesuitas, tema virgen es lo suyo, pero también tema ovni, que también es lo suyo, y ya veremos algo al respecto. Ellos llegan a comentar, especialmente la que sobrevivió más tiempo, ya murió hace unos años, que la aparición en sí tenía unos 12 o 14 años. O sea, imaginaos una Virgen María que aparece bajo este aspecto a esta edad. Pero el aspecto que le dan, fijaos, mirad esta imagen. Así dicen cómo más o menos era lo que apareció en ese lugar, como la Virgen de Fátima. Y además ya veis en qué tipo de halo de luz. Bien, todo esto evidentemente recuerda algo. Será una unión de lo que es cristianismo, entre comillas, con lo que es fenómeno ovni. Hay gente que cree en una cosa o cree en otra. ¿Llegará el momento en que esto se va a fusionar? Es lo que iremos viendo entre esta conferencia y la siguiente. Mirad este otro artículo para ir poniéndonos ya en sintonía en el tema extraterrestre. En el año 2014, cuando aún había el Papa Francisco, él dijo que no dudaría en bautizar a un extraterrestre. En su homilía, el sumo pontífice dijo que el catolicismo es una iglesia de puertas abiertas, y entonces se preguntó, ¿quiénes somos nosotros para cerrar esas puertas? Bueno, esto ha servido para abrir puertas a todo el mundo dentro de la Iglesia Católica, buscando ese ecumenismo y que todo el mundo entre allí sin ningún problema. Mirad qué nos dice este artículo. El Papa Francisco dijo que estaría dispuesto a bautizar extraterrestres si fueran a pedirlo al Vaticano. ¿Quiénes somos nosotros para cerrar las puertas?, preguntó el sumo pontífice.
En la última homilía dedicada a los conceptos de la aceptación y la inclusión, Jorge Bergoglio recordó una historia de la Biblia acerca de la conversión de los primeros paganos al cristianismo. Francisco manifestó que el catolicismo es una iglesia de puertas abiertas y que correspondía a los cristianos aceptar el Espíritu Santo de manera impensable e inimaginable, al descubrir cómo, según la Biblia, Simón Pedro fue criticado por los cristianos de Jerusalén por hacer contacto con una comunidad de paganos inmundos. Francisco dijo que era el momento de hacer también lo impensable. Si, por ejemplo, mañana una expedición de marcianos viene aquí y uno dice «quiero ser bautizado», ¿qué pasaría?, dijo el Papa Francisco. Para aclarar que estaba hablando de extraterrestres, el Papa insistió, marcianos, ¿verdad? Verdes, con largas narices y orejas grandes, como en los dibujos de los niños. Francisco dijo que el cristianismo había luchado desde sus primeros tiempos con la tentación de rechazar la presencia viva de Dios en diversas formas. Sin embargo, agregó, cuando el Señor nos muestra el camino, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, Señor, no es prudente, no vamos a hacerlo de otra manera? ¿Quiénes somos para cerrar las puertas? Para un cierto contexto, está aplicando el tema de marcianos. Pero aquí él no niega que no estén los marcianos. Esto os lo digo y os lo enfatizo ahora porque veréis otras declaraciones donde esto por parte de la Iglesia Católica no es exactamente así de claro. Esta no es la primera vez que el Vaticano plantea la posibilidad de bautizar a los seres extraterrestres. En su intervención en el Festival de Ciencia Británico de 2010, uno de los astrónomos cercanos al Papa Benedicto XVI dijo que bautizaría a un extraterrestre si se lo piden. Aunque aceptó que las posibilidades eran escasas, Guy Consolmagno dijo, cualquier entidad, no importa cuántos tentáculos tenga, tiene un alma. Bueno, ya veis, dispuestos a bautizar extraterrestres. Claro, si deben bautizar extraterrestres, si se lo piden, quiere decir que por encima de todos estaría la Iglesia Católica, incluso de seres de otros planetas, de otros mundos. Esto ya da que pensar en algo, ¿no? Sobre este señor, Consolmagno, vamos a ver algo dentro de poco. En esta otra noticia dice, no pongamos impedimentos a la acción del Espíritu Santo, exhorta el Papa Francisco. Y aquí nos dice algo más. No se puede comprender la Iglesia de Jesús sin este Paráclito, que el Señor nos envía para ello. Y cumple estas opciones impensables, pero impensables, para usar una palabra de San Juan 23. Es precisamente el Espíritu Santo el que actualiza la Iglesia, verdaderamente la actualiza y hace que vaya adelante. Y nosotros los cristianos debemos pedir al Señor la gracia de la docilidad al Espíritu Santo, la docilidad a este Espíritu, que nos habla en el corazón, nos habla en las circunstancias de la vida, nos habla en la vida eclesial, en las comunidades cristianas, nos habla siempre, concluyó el Papa. Todo esto iba en relación precisamente a esa noticia que hemos visto. Por tanto, todo esto se une también a la acción del Espíritu Santo. Imaginaos qué mezcla de conceptos empiezan a ver aquí. Pero esto no es todo. Mirad esta noticia de un medio católico también. Dice, el Pentágono se pronuncia sobre ovnis. ¿Qué dice la Iglesia sobre los extraterrestres? Pues mirad, el año 2022 se dijo esto. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre los ovnis y los extraterrestres? Respondemos a la pregunta luego que representantes del Pentágono hablaron al respecto en el Congreso de Estados Unidos por primera vez en más de 50 años. El 17 de mayo, responsables del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dijeron en el Congreso de Estados Unidos que soldados norteamericanos se han encontrado con objetos o fenómenos aéreos no identificados, ovnis, y calcularon en 400 las alertas que han recibido desde el año 2004. ¿Recordáis las palabras de Maussan hace un rato? Que decía que en México hay tantos avistamientos ovnis por parte de pilotos que ya se han puesto de acuerdo para poder hablar de ello. Esto está aflorando, ¿eh? Esto ya no lo para nadie. Según informa EFE, en la audiencia comparecieron el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, Ronald Moultrie, y el subdirector de la Inteligencia Naval del país, Scott Bray. Al ser consultado por un congresista sobre si sabe de algún país que pueda estar detrás de los ovnis, Bray dijo que no le consta. Simplemente diría que hay una serie de eventos sobre los que no tenemos ninguna explicación, aseguró. ¿Qué dice la Iglesia Católica? El 18 de mayo, el padre Mario Arroyo, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma,
compartió un artículo al respecto en su blog Teología para Millennials, titulado OVNIs y la Iglesia. Lo primero que debemos señalar es que por lo pronto no hay una postura oficial de la Iglesia al respecto. Es lógico, se trata de una cuestión prudencial, no pronunciarse sobre realidades misteriosas que no sabemos a ciencia cierta lo que son, explicó el sacerdote, que es catedrático en la Universidad Panamericana en Ciudad de México. Él es de Ciudad de México, tiene que ver con el clero y aquí dice que no se terminan de pronunciar al respecto. Hemos visto unas declaraciones del Papa Francisco, pero luego vais a ver algo que atañe a otro papa o a otros papas y, bueno, ya lo veréis en su momento, dentro de un ratito. En este ámbito, precisó el padre Arroyo, la Iglesia ha aprendido a ir un paso atrás del avance científico para no ponerse a pontificar en terrenos todavía opinables. Es decir, simple y llanamente, la Iglesia ni reconoce ni condena a los ovnis y está a la expectativa de lo que los científicos, o en este caso los militares, puedan concretar como sólidamente establecido. Si los extraterrestres existieran, continuó el sacerdote, partiríamos del hecho evidente de que serían criaturas de Dios, al igual que el resto de la creación. Extraterrestre no es el sinónimo de increado, y sí es creado, es dependiente también de Dios. Luego de explicar que ni la Biblia ni el catecismo afirman que seamos los únicos en el universo, lo cierto es que están hechos para nosotros. El doctor en filosofía resaltó que de existir extraterrestres, la relación con Cristo también sería un interesante objeto de estudio teológico, pues la creación entera, incluida la vida extraterrestre, ha sido hecha en Cristo y tiene su fin en él. La centralidad cósmica de Jesucristo no se discutiría, pero tendría que precisarse su modo de relación con nuestros vecinos interestelares, subrayó. Para concluir, el padre Arroyo comentó que el descubrimiento de vida extraterrestre supondría una explosión de incógnitas que la teología poco a poco, pacientemente, tendría que ir dilucidando progresivamente. ¿Qué dice el Vaticano sobre los extraterrestres? Hace algunos años, el entonces director del Observatorio Astronómico del Vaticano, el sacerdote jesuita y astrónomo argentino José Gabriel Funes, afirmó que si bien es probable que exista vida fuera del planeta Tierra, esto no cambia la visión cristiana del universo. No veo ninguna dificultad para la fe católica, aseguró. En declaraciones a Ciprensa, el sacerdote dijo que de haber vida extraterrestre, los católicos no tenemos necesidad de cambiar nuestra visión del universo. Esto porque Dios, en su libertad, podría haber creado otras criaturas también inteligentes y poder ser parte de la creación. En 2018, el actual director del Observatorio Astronómico del Vaticano, el astrónomo jesuita Guy Consolmagno, y el padre Paul Muller, también jesuita y astrónomo, publicaron el libro ¿Bautizarías a un extraterrestre?, en el que analizan este y otros temas como el Big Bang y la relación de Galileo con la Iglesia. La reseña del libro recuerda lo dicho por el Papa Francisco el 12 de mayo de 2014, en la homilía de la misa que celebró en la Casa Santa Marta en el Vaticano, meditando sobre cómo el Espíritu Santo sopla donde quiere. ¿Os habéis fijado? Aquí aparecía precisamente Guy Consolmagno, el que antes hemos hablado, es jesuita y escribió junto a otro jesuita ¿Bautizarías a un extraterrestre? Se comenta en la sección de si la Biblia habla de algo de esto, si existen o no los extraterrestres, si Dios ha creado vida en otros lugares, y sorprende que no sepan que en el libro de Job precisamente se habla de ello. Allí se habla de que ante la presencia de Dios van los representantes de otros lugares a encontrarse a tener una reunión con Dios. Y no son ángeles. Si no son ángeles de los que están con Dios, ni pueden ser los demonios en sí, porque el que se presenta allí en medio como representante del mundo nuestro no es Adán, que era el que fue hecho para eso, porque muere, peca, muere, por tanto, y el dominio pasa al príncipe de este mundo, como dijo Jesús, que pasa a ser Satanás. Y precisamente Satanás aparece en esa reunión y Dios, ¿qué le dice? ¿Qué haces por aquí, no? Y le viene a decir que de andar por la tierra y rodearla, ¿no? Se presenta como representante de este mundo ¿ante quiénes? No solo ante Dios, sino ante gente representante de otros mundos. Por tanto, sí hay vida extraterrestre. Dios ha creado otros planetas con vida. Ahora que sabemos esto,
parece ser que la Iglesia Católica aquí no entran en este texto, ¿quiénes son? ¿Son los que vienen a visitar en plan ovni? Pues esto es lo que deberemos saber próximamente. El artículo aún continúa diciendo esto. Si mañana llegara una expedición de marcianos, por ejemplo, y algunos de ellos vinieran donde nosotros, digo marcianos, ¿no? Verdes, con esa nariz larga y las orejas grandes, como lo pintan los niños, y uno dijera, pero yo quiero el bautismo, ¿qué pasaría? Cuestionó el Santo Padre ese día, sin hablar más del tema. Fijaos, no dijo nada más, ¿eh? Dejó esto suelto, ya está. En agosto de 2020, el padre Funes publicó junto a los expertos Luciana Gramajo y Marcelo Lares un artículo sobre el problema de estimar las probabilidades de establecer contactos casuales entre civilizaciones de las galaxias en el International Journal of Astrobiology. Bien, ahora otro artículo que nos viene a hablar algo parecido. Distinguen al científico vaticano dispuesto a bautizar extraterrestres. ¿Sabéis quién era? El jesuita Guy Consolomagno. Será condecorado con la medalla Carl Sagan, ya sabéis, ese enorme científico de su momento, que reconoce a quienes contribuyen a la comprensión de la astronomía. Su último libro se llama ¿Bautizarías a un extraterrestre? En sintonía con la perspectiva de Francisco, que es lo que dijo: si te encontraras con un extraterrestre del espacio exterior, ¿le invitarías a las catequesis y le bautizarías en la vigilia de Pascua? Vaya cosa escribieron, ¿eh? Interesante. Además, en la vigilia de Pascua. ¿Pascua hace referencia a quién? ¿A Jesús? ¿A Jesús? Está relacionando extraterrestres con la cuestión también de Jesús en Pascua. Da que pensar y mucho esto. Quizás puede suceder algo en alguna Pascua que tenga que ver con todo ello. Mirad qué nos cuentan aquí. Esta es la pregunta planteada por el hermano Guy Consolmagno, nacido en Michigan, Estados Unidos, astrónomo jesuita y científico planetario. En su último libro, ¿Bautizarías a un extraterrestre?, el libro escrito en colaboración con el padre Paul Meuler, Jesuita también. jesuita, habla sobre una cuestión a la vez seria y simpática de estos astrónomos del equipo de la Specola Vaticana, y revela cómo la ciencia y la fe miran los mismos asuntos desde perspectivas diferentes pero complementarias. Interesante, ¿eh? Desde perspectivas diferentes pero complementarias, el mundo científico y el mundo religioso. La pregunta es seria. El Papa Francisco habló de lo mismo en una homilía en mayo de 2014, cuando preguntó si mañana viniese una expedición de marcianos, por ejemplo, y algunos de ellos vinieran a nosotros, marciano, verdes, con la nariz, las orejas largas, como lo pintan los niños, y uno de ellos dijese: quiero bautizarme. El Papa estaba explicando que todo el mundo tiene un derecho a recibir el Espíritu Santo, incluso aquellos que, como grandes alienígenas verdes, no se parecen en todo a nosotros. Entonces, habría que plantearse, ¿la gente de otros mundos han pecado? ¿Se han sublevado contra Dios, como pasó aquí en la tierra? Si eso ha acontecido, hay un gran rebelde del cielo que fue expulsado y es el representante de este mundo. Entonces, si es de este mundo, no es de los otros. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que los otros mundos, creados por Dios, donde hay gente, no han pecado. Y ellos se plantean que pueden recibir el Espíritu Santo por si acaso también ser bautizados. Fijaos cómo esto es un disparate absoluto. Nos dicen algo más. Esta semana, en el 46º encuentro anual de la American Astronomical Society's Division of Planetary Scientists en Tucson, Arizona, el hermano Guy Consolmagno recibirá uno de los más prestigiosos galardones de la astronomía, la medalla Carl Sagan. El reconocimiento fue creado en 1998 en conmemoración del astrónomo Carl Sagan, cuya popular serie de televisión Cosmos ayudó a generar entusiasmo por la ciencia y los viajes espaciales. Esto lo recordamos los que ya tenemos una cierta edad, ¿verdad? Que iban pasando episodios de Cosmos y todo el mundo pegado a la televisión. La medalla reconoce y honra la comunicación significativa de un astrónomo al público general y se otorga a científicos cuyos esfuerzos hayan contribuido significativamente a una comprensión general de la astronomía y al entusiasmo por ella. El hermano Guy, en el primer frágil, es el primer frágil en recibir la medalla Sagan. La American Astronomical Society, al anunciar el galardón en julio, dijo que Consolmagno ocupa una posición privilegiada en su profesión como portavoz creíble de honradez científica en el contexto de las creencias religiosas. Es un jesuita
tiene honradez científica y tiene que ver además, como no, con creencias religiosas. Pero fijaos, está hablando de qué tema: astronomía. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Los jesuitas durante muchos años son personas que se han dedicado al mundo de la astronomía. Y desde luego han hecho importantes avances con ellos, ¿eh? Pero empieza a dar que pensar que se dediquen ellos tanto a la astronomía cuando están tan vinculados al tema Virgen María y cuando sabemos que trabajan para ir contra la verdad de la palabra de Dios, para sacarse de encima a todo ese movimiento protestante que avanzaba en la verdad bíblica y que van a seguir haciendo esto hasta el final. Evidentemente, sobre todo los de arriba. El resto, algunos no se enteran de todo. Da que pensar, algo se está cociendo. Consolmagno es uno de los 12 astrónomos del Observatorio Astronómico Vaticano. Durante 2 décadas fue supervisor de la exclusiva colección de meteoritos del Vaticano. Ha sido conferenciante en todo el mundo y es uno de los 4 jesuitas de la historia en haber dado nombre a un asteroide. 4597 Consolmagno, también conocido por los científicos como Little Guy. Dice que está como supervisor de la exclusiva colección de meteoritos del Vaticano. Por tanto, es una cuestión de algo que procede de fuera del espacio adentro. Exclusiva. Sí, exclusiva. Pero dice además que es uno de los 12 astrónomos del Observatorio Astronómico Vaticano. Y diréis, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Bueno, el Vaticano tiene su observatorio astronómico con 12 astrónomos. 12. ¿Y el más uno? ¿Quién sería? El Papa. Papa, no creo, ¿no?, que se ponga ahí. Bueno. Atención ahora a lo que vais a ver. Juan 23, el Papa que habló con un extraterrestre. Esto, ¿sabéis? A mí ya me lo había dicho un jefe que había tenido cuando trabajaba en el hospital de Girona hace muchos años. Yo tenía unos 16 años aproximadamente, o 17. Él era caballero Rosacruz, por tanto ligado a temas de sociedades secretas, masonería, y confidencialmente me llegó a decir que el Papa Juan XXIII era un caballero Rosacruz, el que es conocido como el Papa Bueno. En la historia es conocido como el Papa Bueno, que era así ancho, para que me entendáis, simpático, etcétera, etcétera. Pues mirad esto. Revelan detalles del encuentro entre el pontífice y un ser de otro mundo, contacto que quedó documentado por el sacerdote Loris Capovilla, secretario privado de Juan el Bueno, el Papa Bueno. Un visionario argentino que percibe energías invisibles para el común de los hombres, al punto que es capaz de detectar realidades paralelas a las que vivencia, aseguró que el Papa Juan XXIII tuvo contactos directos con seres extraterrestres, tal como lo dejó documentado un sacerdote que ofició como secretario privado del pontífice. Fijaos que habla de un señor aquí que percibe energías invisibles, pero que dice que esto sí es verdad. Luis Sartori, quien desde niño tiene el don de captar energía radiónica, atención ahora, porque próximamente os voy a mostrar algo que tiene que ver con Megu Jorge, lo que antes os decía, ese santuario de apariciones marianas, que hay videntes, con este tema, energía radiónica. Lo veremos en su momento. Él dice que capta esto, con la cual accede a sus visiones, o sea, a través de esto. Relató a Más allá del misterio que Juan el Bueno tuvo un singular encuentro con un ser que descendió de una nave extraterrestre en la residencia del descanso papal de Castel Gandolfo en el verano europeo de 1961. Castel Gandolfo, ya sabéis, donde el Papa va precisamente de vacaciones y ahora últimamente suele ir a los lunes también, si no recuerdo mal. Si bien la información aportada por Sartori no constituye un dato inédito, porque esos vínculos de Juan XXIII con seres de otros planetas eran cuestiones que fueron en su momento reconocidas, pero que en su caso suman otros eventos de características sobrenaturales, porque se afirma que en 1959 el entonces obispo de Roma mantuvo un diálogo con Dios y la Virgen, quien le habría revelado diversos misterios sobre el futuro de la humanidad. Por tanto, le profetizaron Dios y la Virgen. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Cuando ya vemos que la Virgen eso no lo puede hacer. Por tanto, ¿quién se le apareció a este hombre? ¿Quién le reveló estos misterios? Si no eran Dios ni la Virgen en verdad.
Sartori dijo que un testigo directo del encuentro que el Papa Juan tuvo con criaturas de otros mundos fue el religioso Loris Capovilla, un familiar suyo, puntualmente primo hermano de su abuela materna. Fijaos qué casualidad que este señor que tiene este poder energético sea pariente precisamente de este otro que estuvo en tal conexión con Juan XXIII. Capovilla era asistente y secretario personal de Juan XXIII, cuando una noche de julio de 1961, cuando transitaban por los jardines de la residencia, vieron en el firmamento cómo se acercaba una nave desconocida que irradiaba luces de colores. En un documento que llegó a manos de Sartori, Capovilla hace referencia directa al extraordinario episodio al señalar que observamos sobre nuestras cabezas una nave. Era de forma oval y tenía luces intermitentes azules y ámbar. El relato del entonces asistente del Papa destaca que la nave se posó luego sobre el césped del lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la misma. Parecía un humano, a excepción que estaba rodeado por una luz dorada y tenía orejas alargadas. ¿Os suena de algo de un comentario del Papa Francisco? Interesante que descienda sobre el jardín, en este caso concretamente el lado sur. Acordaos de esto, desciende sobre el jardín. Luego veréis el por qué os digo esto. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial, agregó el religioso, testigo junto al Papa de la increíble vivencia. Si no era de este mundo, era celestial. Celestial puedes decir, celestial viene de parte de Dios, o puede ser a saber de qué. Bueno, al focalizar en la lectura del texto de su familiar lejano, Sartori hizo hincapié en el tramo sin duda más significativo. Rezamos y cuando levantamos las cabezas, el ser estaba todavía allí. Eso fue la prueba de que no habíamos tenido una visión. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron hablando unos 20 minutos. No me llamaron, así que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Finalmente el ser se dio la vuelta, caminó hacia la nave y se marchó. El aporte testimonial del encuentro entre Juan XXIII y un extraterrestre que atesora Sartori incluye las últimas reflexiones de su pariente. Su santidad regresó y me dijo, los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. Impresionante. Dicho por este señor del clero ayudante de Juan XXIII, del mismo Papa Juan XXIII, baja un ser de otro mundo, tiene una conversación directamente con él y se va. Bueno, entonces el Vaticano, sí o no con el tema OVNI. Si esto ya se ha hablado muchísimas veces. Pero mirad, Luis Sartori sostiene la teoría desde ese evento que tuvo como protagonista al Papa Juan XXIII. La Iglesia Católica profundizó sus investigaciones en torno a los extraterrestres. Es más, la Iglesia acepta la existencia de los extraterrestres y está montado juntamente con la NASA en algún lugar muy secreto algún tipo de centro secreto de investigaciones para seguir de noche y de día los movimientos de esos seres y sus naves. Esto lo dice él. ¿Se puede saber que sea así realmente? Yo no lo sé. Son sus declaraciones. Y aquí tenéis precisamente a Loris Capovilla, este señor que era el asistente de Juan XXIII. Dice, ahora vivimos de verdad la aurora que anunció Juan XXIII. La aurora que anunció. Esta noticia es del año 2014. Allí tenía él 98 años. Ya murió. Pero interesante, ahora vivimos de verdad la aurora que anunció Juan XXIII. ¿Aurora de qué? Da que pensar, ¿eh? Pero mirad esto, porque también hay este artículo que nos dice algo más. Y aquí no solo es Juan XXIII que habla con un extraterrestre, sino que Pío XII vio ovnis sobre el Vaticano. Vaya cosas. El Papa se habría entrevistado con un extraterrestre en los jardines de Castel Gandolfo una noche de julio de 1961, según relató el asistente personal con el Sumo Pontífice en 1985. Este testimonio vuelve a tener protagonismo debido a que en sus memorias el Papa Pío XII menciona su visión del milagro del sol danzante sobre el Vaticano.
¿Como dónde? Como en Fátima. Curioso, ¿eh? Nos saltamos algo y vamos aquí. El relato de este hecho impactante y espectacular pertenece al asistente personal del Sumo Pontífice y fue publicado en Los Angeles Times el 23 de julio de 1985, el que ya hemos relatado antes, ¿eh? Salió publicado en Los Angeles Times. La publicación fue recogida por prácticamente todos los diarios del mundo, pero rápidamente, como era de esperar, el hecho se envolvió en un prudente silencio. El Vaticano tampoco confirmó ni desmintió la versión periodística publicada, como tantas veces sucede. En tanto, Pío XII dejó un testimonio por escrito sobre lo que vio hace 73 años, el 30 de octubre de 1950. Fue un fenómeno idéntico al que observaron los pastorcitos del Milagro de Fátima y se repitió 4 veces a lo largo de 40 días sobre la Santa Sede. Interesante, 40, el número de la prueba además, ¿eh? Su impactante relato y las conclusiones a las que llegó el Observatorio Astronómico del Vaticano y otros ubicados en Roma sobre el supuesto milagro. Existe, está documentado, un testimonio muy importante sobre el fenómeno del sol danzante o el milagro del sol. Muchos, es cierto, unen ese acontecimiento con los hechos de Fátima y el milagro de los pastores en la villa de Portugal, presenciados por 50.000 personas. Pero este ocurrió en Roma, sobre los jardines del Vaticano, un día como hoy, 30 de octubre de 1950, hace 73 años. Y no sucedió solo un día, se repitió 4 veces. El sacerdote Loris Capovilla, que se desempeñaba en esa época como secretario privado del Papa Juan XXIII, fue el testigo directo de ese sensacional hecho, que es lo que hemos visto antes, pero os lo voy a leer porque veréis que da algún dato que en el otro lugar no estaba. El relato de Capovilla señala que paseábamos con su santidad por los jardines del Vaticano cuando vimos una fuerte luz acercarse en el cielo. Un objeto muy luminoso se fue acercando lentamente, emitiendo luces de distintos colores intermitentes. Era una gran nave de forma oval que fue descendiendo despacio y luego se posó sobre el césped del lado sur del jardín. Un extraño ser bastante alto salió de la misma. Parecía humano, a excepción de que estaba rodeado por una luz dorada y tenía orejas alargadas. ¿Os recuerda algún personaje de alguna película de ciencia ficción? ¿Mr. Spock? Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Nos quedamos allí y rezamos. Cuando levantamos las cabezas, el ser estaba todavía allí. Eso fue una prueba de que no habíamos tenido una visión, ni fue nuestra imaginación. El Papa se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron hablando durante unos 20 minutos más o menos. No me llamaron, así que permanecí quieto donde estaba. No pude oír nada de lo que hablaban porque estaban un poco lejos, pero veía cómo gesticulaban. Interesante, gesticulaban también. Al otro lado esto no aparece. Bueno, que el Papa gesticulara se entiende, ¿no? Italiano, ya se sabe, el extraterrestre, no sé, era muy latino, no sé. Finalmente el ser se dio vuelta, regresó a la nave y subió a ella, que enseguida se elevó y desapareció en el cielo. Su santidad volvió hacia donde yo estaba y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Después de eso continuamos nuestro paseo por el jardín como si nada hubiese pasado, pese a lo extraordinario del acontecimiento, relató. Esta es una experiencia muy impresionante que deja abierto el interrogante de la vida fuera de nuestro planeta para algunos, mientras que para otros reafirma el contacto de los numerosos hechos similares que constan en las referencias bíblicas, dicen aquí. Dando más detalles, Capovilla indicó: él nunca dijo nada de platos voladores, pero estoy seguro de que ambos teníamos a los visitantes en nuestras mentes. En algunas ocasiones el Papa fue solo de paseo por los jardines y yo estaba seguro de que había ovnis en el área, porque veía sus luces evolucionando a la distancia, pero no puedo asegurar que él volvió a verlos o no. Por tanto, una cosa frecuente. Desde ese evento increíble que tuvo como protagonista el Papa Juan XXIII, Angelo Roncalli, la Iglesia Católica profundizó sus investigaciones en torno a los extraterrestres. Es más, y aquí nos vuelve a hablar del tema de la NASA, etcétera, etcétera. Siguiendo con el relato de testigos altamente calificados, tenemos la experiencia que también tuvo el Papa Pío XII en la década del 50, en un informe que fue redactado por el cardenal Todeschini y que dice así, atención, redactado por un cardenal,
El soberano pontífice se mostró muy turbado y emocionado, como jamás se lo había visto antes, y él mismo me confirmó: ayer he visto un prodigio que me ha impresionado profundamente. Era el día 30 de octubre de 1950 y alrededor de las 4 de la tarde hacía mi paseo habitual en los jardines del Vaticano, leyendo y estudiando algunos documentos. Ahí fue sorprendido por un fenómeno que no había visto antes. El sol se encontraba todavía bastante alto y aparecía rodeado por un círculo luminoso que no impedía mirar detenidamente al astro sin sufrir ninguna molestia. El objeto realizaba movimientos rotativos y circulares, desplazándose de izquierda a derecha y viceversa, y en el interior del mismo se veían algunos movimientos como de personas que iban y venían. Varias veces intenté ver de nuevo el globo, en condiciones atmosféricas similares, pero no tuve suerte. Todo fue en vano, no pude volver a verlo. En síntesis, dos testigos altamente calificados como dos papas, Juan XXIII y Pío XII, fueron quienes rompieron las barreras existentes hasta entonces entre la Iglesia y la prensa, relatando con lujo de detalles sus impactantes experiencias. En innumerables ocasiones la Iglesia ha mencionado la posibilidad de que exista vida similar a la nuestra en otros planetas. Dios pudo haber sembrado vida también en otras regiones del universo conformadas por distintas civilizaciones que de vez en cuando se acercan hasta la superficie de nuestro planeta e incluso descienden y toman contacto, como ya se ha comprobado en varios casos. Fijaos que el autor del artículo que recoge todo esto lo encasilla en que, bueno, pues son gente de otras civilizaciones, seres de otros mundos, que descienden, toman contacto. Está diciendo que son seres de otros planetas. Ya prácticamente está afirmado así. ¿Verdaderamente son seres de otros planetas? Esto es lo que iremos viendo. El aporte testimonial de los pontífices como de sus secretarios privados, en una época en la que prácticamente era tabú hablar de estos temas, nos da una idea de lo importante que fue en su momento el hecho y contribuyó grandemente a que el Vaticano se decidiera a incursionar en el campo de la investigación del fenómeno ovni, como lo hicieron en los últimos tiempos las grandes potencias. Bien, pues dos papas con tema contacto ovni, contacto extraterrestre. Da que pensar, ¿por qué precisamente a los papas? ¿Por qué no han ido a alguien distinto? Esto es muy importante, porque si esto es así, quiere decir que hay una relación directa entre el papado, en este caso al menos por dos papas como mínimo, y estos seres que dicen venir de otros mundos. ¿A quién le dan importancia entonces ellos? Al Papa. ¿Os dais cuenta? Como líder de este mundo entonces. Y veréis por qué os digo esto más adelante. Aquí tenéis una representación más o menos de lo que dicen que vio el Señor observando al final, cerca del abeto, y el Papa Juan XXIII, que era así voluminoso ante este ser. Antes os decía sobre los jesuitas, astrónomos, telescopio Lucifer en el Monte Graham, Arizona, Estados Unidos. Lucifer permite a los astrónomos observar el nacimiento de las estrellas. Sí, resulta que hay ese observatorio allí donde precisamente se observa todo esto, en el Monte Graham. Pero, ¿quién está allí? Vamos un poco por partes. Observatorio Internacional del Monte Graham. Es una división del Observatorio Stewart, investigador del Departamento de Astronomía de la Universidad de Arizona. Se localiza en el sureste de Arizona, en la Sierra de Pinaleño, cerca del Monte Graham. Científicos e investigadores de todo el mundo hacen uso de las instalaciones de este observatorio, por tanto está abierto a muchos investigadores científicos. La construcción del MGO, como así se llaman por iniciales, comenzó en 1989. MGO actualmente opera y mantiene instalaciones para 3 organizaciones científicas. Los primeros 2 telescopios, el telescopio de avanzada tecnología del Vaticano y el telescopio submilímetro Heinrich Hertz, comenzaron a funcionar en 1993. Estamos viendo cómo el Vaticano participa de esto. Aquí veis dónde está situado en el mapa de Estados Unidos, en Arizona. Y ahora vais a ver el Observatorio Vaticano. Es una institución de investigación astronómica subordinada al papado y reconocida como uno de los observatorios astronómicos más longevos a nivel mundial. En la actualidad cuenta con 2 sedes operativas,
El núcleo principal de investigadores conforma el grupo de investigación del Observatorio Vaticano, ubicado en las instalaciones del Observatorio Stewart de la Universidad de Arizona en los Estados Unidos, mientras que la sede central se encuentra en el Palacio de Castel Gandolfo en Italia. Mira por dónde, Castel Gandolfo, donde allí el Papa de turno pues hablaba con los señores que venían de otros lugares. Esta última comparte edificio con la residencia papal en dicha localidad, proporcionando un entorno propicio para la investigación científica y, por lo que parece ser, de contacto extraterrestre como Pedro por su casa. Todos sus investigadores son jesuitas, que además tienen formación, la mayoría doctorados en astronomía. Su actual director es el estadounidense Guy Consolomagno, él junto a esos otros 11. Bien, mira por dónde. Y ese lugar tiene, bueno, aquí veis el emplazamiento del Observatorio Vaticano, en Castel Gandolfo. Ese lugar tiene un telescopio llamado Lucifer. El telescopio Lucifer se refiere al Gran Telescopio Binocular, LBT, que se encuentra en el Monte Graham de Arizona y utiliza dos de sus instrumentos infrarrojos llamados Lucy, anteriormente Lucifer. Los telescopios del Observatorio Internacional del Monte Graham son operados por varias instituciones, incluida la Universidad de Arizona, y el Vaticano tiene una instalación allí, el Observatorio Vaticano, lo que explica la asociación con los jesuitas. Detalles del telescopio y su relación con los jesuitas. El nombre original de los instrumentos del telescopio era Lucifer. Y aquí lo que significa, más o menos traducido, Large Binocular Telescope Utilitario, telescopio de infrarrojo cercano con cámara y unidad de campo integral para investigación extragaláctica. Casi nada. Vaya, qué forma de hacer encajar las iniciales con el nombrecito, ¿no? Bueno, ya son ganas. Cambio de nombre. El nombre se cambió a Lucy en 2012 para eliminar las connotaciones negativas asociadas con Lucifer. Claro, es que ya era demasiado descarado, quizás, ¿no? Ubicación. El telescopio está ubicado en el Monte Graham de Arizona. Varios observatorios internacionales operan en el Monte Graham, incluido el del Vaticano. Los jesuitas están asociados con el Observatorio Vaticano. Y controversia. La construcción del observatorio en el Monte Graham es controvertida debido a que el sitio es considerado sagrado por las tribus indígenas y los apaches occidentales, y que allí pasó algo curioso que mostramos hace años en conferencias en los temas de puertas dimensionales hablando sobre el fenómeno ovni, donde aparecía precisamente uno que tenía dos colores y que era del líder de todos los que aparecían por ahí y de más allá. Dos colores. ¿Sabéis qué colores eran? Amarillo y blanco. ¿Os suena alguna banderita de algún estado que sea amarilla y blanca? El Vaticano. Vaya, qué casualidad. Bueno, pues nada, este es el lugar en cuestión, en Arizona. Dicho esto, volviendo a enlazar con la conferencia anterior y ya prácticamente concluyendo, ahora os he de explicar un testimonio que recibí en Puente de Isla, en México. Estaba haciendo conferencias allí y he de deciros que vino bastante gente. Como allí había muy buen clima, muy seco, es muy difícil que lloviera, la gente se centró en una casa particular con un patio bastante grande, un jardín grande, y empezó a entrar gente y gente. Y cuando terminé de hacer la exposición sobre el tema, se me acercó una mujer que era vecina de ese mismo lugar. Me decía que su casa también tenía un lugar central, de un jardín grande, y alrededor había todo el tema ya de la finca, la casa en sí. Y esta señora me contó que le pasó algo. Una noche estaba ella en su casa y vio de repente que algo descendía lentamente sobre su jardín, con luces. Salieron unos seres. Le abrieron la puerta de su habitación, que daba como ventanal al jardín, y cuando se acercan, uno de esos seres le entrega una criatura. Ella estaba en la cama. Dice que no quería esa criatura para nada. Y el otro ser insistía en que se la quedara allí. Ella no quiso de ningún modo. Se rebotó totalmente contra eso. Dice que cogieron, giraron y se fue. Se fue la nave.
Estuve hablando con personas de allí y la verdad es que quedé impresionado porque, como decía Maussan también, México parece ser un lugar central para todo esto. Prácticamente allí todos habían visto ovnis. Algo era sumamente común. En la próxima conferencia os explicaré otro relato que tiene que ver con Estados Unidos al respecto, que también me contó una persona que precisamente me recibió en su casa y tendrá que ver con el próximo tema. Pero, ¿sabéis? Me llamó mucho la atención precisamente este relato. Le entregaba una criatura. ¿Por qué os digo esto? ¿Os habéis fijado que hay cuadros, hay representaciones de la Virgen María que se presenta, se aparece ante santos, ante místicos, y les entrega algo que ellos tienen que coger? ¿Sabéis qué es? ¿Una zanahoria, una patata? No, no es nada de eso. Es esto. Les entrega al niño Jesús. ¿Creéis que solo en una ocasión? Id investigando en la historia de la Iglesia Católica la de veces que hay manifestaciones que dicen que esto ha acontecido. Ellos sí cogen al niño Jesús, aceptan lo que les da. Es la Virgen, no es un marcianito verde con orejas largadas y nariz puntiaguda. Id mirando santos y místicos. Esto ha pasado, dicen, no sé cuantísimas veces. Bien. ¿Creéis que todo esto no tiene nada que ver con lo otro, con todo lo que hemos visto hasta ahora? ¿Creéis que Jesús ahora se hace niño? Cuando está en el cielo precisamente, en pleno juicio sobre la humanidad, especialmente ya sobre el propio pueblo de Dios, y cuando concluya este juicio ya regresa, ¿creéis que ahora le dará para ir a los brazos de una señora que está muerta y enterrada, que no ha resucitado, y va esta señora a aparecerse y darle a él de niño a otros? Esto es imposible. Por tanto, esta señora no es la Virgen y este niño no es Jesús. Y da igual si se lo presenta a San Francisco de Asís, al jesuita de turno, a quien queráis. Pero curiosamente, lo mismo que hicieron esos extraterrestres. ¿Por qué esta vinculación entre una cosa y otra? ¿No sorprende? Pues esto es lo que vais a ver en la próxima conferencia, la relación directa entre una cosa y otra de un modo clarísimo para ver realmente quiénes son estos seres. Antes de finalizar, os muestro la página del Gran Engany Final, donde están no solo las conferencias que veis aquí, sino todas las otras que ya no caben aquí, que hemos presentado en directo desde este lugar, desde aquí de Girona, y donde, si Dios quiere, seguiremos presentando aún más temas. Porque fijaos, aquí del Mesías solo hemos hablado ahora en este aspecto que la Virgen entrega a Jesús. Hemos visto anteriormente en otras conferencias cómo la Virgen prepara el terreno para que aparezca el Mesías también. Pues aún veremos más directamente sobre este Mesías que no puede ser el Mesías auténtico. Y vaya cosas vamos a ver. Pero esto no va a ser en la siguiente conferencia, seguramente será en la siguiente. Pero ahora os dejo precisamente con el anuncio de la siguiente conferencia del sábado que viene. Dissabte, 11 d'octubre a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta Qui són realment els alienígenes? La realitat sobre ells que molt pocs coneixen i que a molts no els hi agradarà saber. Mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Espero que dormáis bien esta noche. Pero también os he de decir que en la próxima conferencia verdaderamente sabréis quiénes son estos seres.
Y como decía en el anuncio, pocas personas lo saben en realidad. Y mirad que se habla y se escribe y se hacen imágenes y películas y lo que queráis al respecto. ¿Cuántos realmente dicen la verdad de todo ello? Lo vais a ver en la próxima conferencia. Y os advierto que a partir de allí no podéis volver a ser los mismos. Referente al menos a todo este tema. Os va a quedar más que claro si realmente sois sinceros. Gracias por vuestra atención y si Dios quiere y queréis vosotros también, cómo no, el sábado que viene nos vemos aquí a las 5.